un poco más desde el punto de vista de las instituciones, cuál es el impacto del coronavirus en las instituciones, y a diferencia de las anteriores charlas, lo que hicimos también como disparador de la conversación es pedirle a la gente que mande preguntas. Se inscribieron mucha gente y cada uno o muchos de ellos mandaron preguntas. Y la verdad que, bueno, son tantas que no las vamos a poder leer a todas, pero las agrupé, y como te conté, las agrupé en tres grandes ejes. El primero es el rol del Congreso, el rol del Poder Judicial, digamos. Un poco muchos argentinos tenemos esta sensación de que por un lado obviamente el coronavirus es una emergencia y eso hace que el Poder Ejecutivo tenga cierta preeminencia, pero ya que estamos entrando, ya estamos en la cincuentena, sentimos que es momento también de ver en acción al resto de los poderes del Estado, y entonces una pregunta es, ¿cuál es el rol del Congreso, del Poder Judicial y las instituciones durante la cuarentena o la pandemia y en la etapa posterior? Otra pregunta que tuvo mucho en los medios en estos días es la preocupación por el tema de la liberación de los presos. ¿Cuál es tu mirada respecto de eso? ¿Cuánto tiene que ver eso una acción exclusivamente del Poder Judicial o en realidad también hay intromisión del Poder Ejecutivo? Y en tercer lugar, como temas grandes que surgieron, está el rol de la oposición. O sea, mucha gente pregunta, bueno, ¿cuál es el rol de la oposición en este contexto? Y bueno, y en esa lógica, si querés, con esta introducción y obviamente agradeciéndote, yo tengo, si querés, como una introducción más personal con Laura. Me tocó trabajar muchísimo en la AVE mientras ella estuvo a cargo de la Oficina Anticorrupción. Laura es politóloga, fue diputada nacional y estuvo a cargo de la Oficina Anticorrupción durante 4 años en el tiempo en que estuvo Mauricio Macri como presidente, y en ese carácter trabajamos muchos temas juntos, especialmente temas que también después estaría lindo conversar, que es todo lo que se puede hacer para tratar de, o sea, cuál es el sistema que tenemos para administrar todos los bienes que se recuperan de los delitos, especialmente de las causas de corrupción, y en ese carácter con la extinción de dominio. Trabajamos mucho con Laura en el proyecto de ley en su momento, el DNU, y los primeros pasos de esa herramienta que hoy tiene la Argentina que antes no tenía. Así que con esta, por ahí, introducción, Laura, te dejo, y después yo te voy a ir tratando de algunas, los que tengan preguntas por el chat grupal, y yo voy a tratar de ir compilando las preguntas que vayan llegando y tratando de pasárselas a Laura. Bueno, gracias por esta introducción, por la invitación. Yo tengo una primera pregunta técnica. ¿Vos ves mi imagen? Porque yo me veo congelada. Yo ahora no te veo tu imagen. Ah, directamente, sí, es como que me quedé congelada. Bueno, no importa, será como una charla radial. Me parece que es algo tecnológico que no estaría funcionando bien. Bueno, no importa. Gracias por invitarme a tener esta conversación y felicitaciones por iniciar la fundación, que me parece que está buenísimo trabajar políticas públicas a nivel local, porque como vemos hoy y cada vez más, el primer mostrador donde se atienden las necesidades de las personas es en el gobierno local, es en el municipio o es en la comuna, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Así que me parece que es súper importante que avancemos muchísimo en pensar y en repensar a los gobiernos locales y la calidad de los servicios y cómo brindan servicios a todos los vecinos, con lo cual mucha suerte con este emprendimiento y bueno, ahí estoy para ayudar en lo que pueda. Bueno, hay 3 preguntas y 3 ejes súper importantes. Me parece que más que nunca necesitamos un Congreso que funcione. Voy a decir una cosa que todos sabemos, la Constitución no está suspendida por la pandemia. Incluso me parece que todavía tenemos que revisar, y creo que hay actores en el Congreso que lo están haciendo y que son diputados y senadores de nuestro espacio político, la constitucionalidad de algunas de las medidas que se han ido tomando a través de decretos de necesidad y urgencia. Creo que la pandemia obviamente nos tomó a todos de sorpresa y con la guardia baja, más allá de que, bueno, veníamos viendo durante enero y durante febrero
que era lo que estaba pasando del otro lado del mundo. Acá se nos decía que esto nunca iba a llegar y que iba a tardar mucho tiempo y que era un virus de invierno y que tomáramos bebidas calientes y que nos cuidáramos en casa, pero que esto no iba a llegar a la Argentina, y llegó mucho más rápido de lo que cualquiera hubiera imaginado. Con lo cual esto nos demuestra que el mundo es más global que nunca, y no solo está más globalizado que nunca, no solo por el comercio, sino también por las enfermedades o por el medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas que esta crisis nos ha hecho pensar y nos está haciendo pensar a todos, con lo cual el gobierno reacciona con, declarando esta situación de emergencia, el aislamiento primero voluntario por decreto de necesidad de urgencia, después el día 19 o 20 de marzo, el aislamiento para todos los argentinos, el cierre de los vuelos, digamos, hay una cantidad de recorte de las libertades en nombre de la pandemia que uno podría decir, bueno, están justificados o no. Después se estudiará y creo que se va a discutir bastante cuánto de lo que se ha hecho se hizo dentro del marco de la Constitución o en nombre de una pandemia y de lo desconocido se tomaron decisiones que van más allá de la Constitución. Me parece que ese análisis lo vamos a ir haciendo a lo largo de las próximas semanas y meses en nuestro país. Todavía me parece que no está del todo claro que algunas de las decisiones, más allá de las mayorías en el Congreso, que algunas de las decisiones que ha tomado el presidente sean constitucionales. Y esto sí ha sido marcado no solo para la Argentina, sino en muchos países del mundo respecto de cierto corrimiento de la autoridad presidencial en muchos países, no solo en la Argentina, en nombre de la pandemia. Entonces, más que nunca necesitamos que todos los actores institucionales estén funcionando. Entonces, ¿qué es lo que veo? Primero, he visto de menor a mayor, digamos, pero cada vez más, a la oposición pidiendo al oficialismo hacer funcionar el Congreso. Hubo varias reuniones de comisión, pero me parece que un poco accidentado. La virtualidad efectivamente no es un ámbito natural para el Congreso. Ahora se han definido o se estaría definiendo la realización de sesiones con presencias limitadas en el recinto, cuando se había estudiado la posibilidad de hacer estas sesiones fuera del edificio del Congreso. Estamos viendo cierto, yo por lo menos lo he llamado como una suerte de show, ¿no? Todo este armado de las pantallas, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Tengo mis reparos, yo fui diputada, entiendo la emergencia, entiendo que se puede sesionar con distancia, se puede sesionar físicamente dentro del edificio. Quizás para los diputados es un poco más complejo, pero se podía sesionar en un teatro o en algún ámbito más importante. Han optado por esta cuestión de la virtualidad. Pongo mis reparos acá. Entiendo que es un tema momentáneo, que sería por unos 30 días, al menos en la Cámara de Diputados. Veremos cómo funciona. Sí debo decirles que los diputados, y esta sí es información que tenemos todos y es de acceso público, los diputados de Juntos por el Cambio han presentado más de 90 pedidos de informes al Poder Ejecutivo. Algunas informaciones han sido respondidas, entiendo, verbalmente por algunos ministros que han dado videoconferencias en las comisiones, pero que a esta altura de la pandemia el jefe de gabinete no se haya presentado ante ninguna de las cámaras del Congreso, me parece que es de gravedad institucional. Y creo que tenemos que tomar nota de esto. Me puse a investigar un poquito qué está pasando en otros congresos, y si algunos de los que están acá me siguen en Twitter, van a ver que en el día de hoy el presidente español Pedro Sánchez se presentó en el Congreso español a rendir cuentas como presidente, y ustedes saben que es un parlamentarismo. Hoy funcionó también el Parlamento, la Cámara de los Comunes en el Parlamento británico, con distancia social, con menos gente en el recinto, pero está funcionando, y lo mismo el Congreso de los Estados Unidos. Así que eso me preocupa. Me preocupa, si bien ha habido mucha presión de la oposición, que todavía no se haya encontrado un mecanismo para hacer un funcionamiento más normal del Congreso, y me preocupa fundamentalmente que el jefe de gabinete no se haya presentado ante el Congreso a rendir su informe, como sí lo hacía Marcos Peña, y todos lo sabemos periódicamente. El Poder Judicial y el Ministerio Público me súper preocupa.
Eso sí, me tenía muy preocupada el Congreso y que no vaya el jefe de gabinete a rendir cuentas. Me súper preocupa que el Poder Judicial siga en feria. Y creo que ahí hay situaciones que no están del todo claras. Me parece que hay una postura del el gremio judicial que no es, me parece que están jugando con fuego. Creo que se puede empezar a descongelar esta feria judicial con unas más que guardias mínimas y trabajar con turnos rotativos, obviamente con muchos cuidados, pero las mesas de entrada de los juzgados deberían estar abiertas. Lo mismo que las fiscalías, porque la realidad sigue funcionando y hay muchas situaciones que hay que cubrir. Así que si vos me preguntás, me gustaría, yo no he escuchado que haya poderes judiciales cerrados, porque el nuestro está de feria, o sea, como si fuera enero. Funcionan solo guardias muy, muy mínimas, y esto sí tiene que ver con las garantías y las libertades de los ciudadanos. ¿A dónde nos vamos a quejar si todo está cerrado, ¿no? Y si necesitamos resolver una controversia y los tribunales no nos atienden. Así que a esta altura espero que en los próximos días se tome la decisión de salir de la feria judicial a nivel nacional y federal y empezar a operar con un sistema de guardias mínimas rotativas que le haría un gran favor a la República. Con respecto al segundo tema, liberación de presos o prisiones domiciliarias, Te hago, esto ha te sido... rompo un Sí, segundito. Te hago claro, una pregunta antes de pasar al segundo tema, porque un poco, como leí las preguntas que mandaron por ahí, dale. me parece excelente lo que venís planteando y por ahí la pregunta que yo haría, digamos, quizás yo tengo alguna respuesta, pero me interesa por ahí tu mirada, es, ok, nos preocupa, nosotros somos dirigentes políticos, tanto vos como yo, pero no hoy en el Congreso, no tenemos un rol institucional, digamos, preciso como alguien que está en el Congreso, en la Cámara de Senadores o Diputados. La pregunta es, además de la preocupación, ¿qué crees vos que está haciendo Juntos por el Cambio o si hay algo más que vos crees que debiéramos estar haciendo como espacio político para tratar de activar estos poderes, ¿no? Legislativo? Mira, yo creo que se ha hecho mucho y fue, como te decía antes, de menor a mayor. Me parece que al principio también nos sorprendió y le sorprendió a la oposición parlamentaria, Juntos por el Cambio, los sorprendió este cierre total del mundo, ¿no? No solo de la Argentina. Y creo que ahí hubo unas primeras semanas y unos primeros 10 días un poco confusos, ¿no? Porque era, aparte hubo ahí me parece que un aprovechamiento quizás inteligente y una avivada de parte del presidente de la Nación, de hacer esta convocatoria y tratar de borrar las grietas, ¿no? Y decir, bueno, todos tenemos que estar unidos, y eso está muy bien, y me parece que se ha demostrado y que la sociedad argentina está demostrando con un profundo esfuerzo familiar, personal, económico, que respeta las normas que se han implantado, que se ha restringido en su circulación, que ha dejado de ganar plata en muchos casos, que ha dejado de buscar trabajo, como en mi caso, que soy, como vos decís que soy una dirigente política, yo te diría que soy una ciudadana argentina que hoy está buscando trabajo como millones de otros argentinos, ¿no? Y bueno, esa búsqueda de trabajo está suspendida como nos pasa a un montón de argentinos. Creo que ha habido una presencia muy fuerte de miembros de nuestro partido y de la oposición parlamentaria en estas semanas. Eso sí ha generado que tanto la presidenta del Senado como el presidente de la Cámara de Diputados tuvieran que recibir, después de insistentes pedidos de Juntos por el Cambio, por lo menos 3 semanas seguidas en la Cámara de Diputados, el presidente Sergio Massa tuviera que recibir a los presidentes de bloque de Juntos por el Cambio para acordar el funcionamiento virtual de las comisiones y para acordar lo que sería una próxima sesión. Eh, Mucho más, no sé si se puede hacer, digamos, hay estilos, pero no creo, y en eso sí lo sé y doy fe, nuestros diputados y nuestros senadores se han movido dentro de sus posibilidades y a la distancia también, porque hay muchos que viven en Jujuy o que viven en Tierra del Fuego, se han movido todo lo que han podido para
pedir explicaciones al Poder Ejecutivo, como te decía, hacer pedidos de informes, estar presentes y tratar de que funcionen las comisiones, que son de alguna forma la cocina del Congreso, y que se provoque este llamamiento a sesiones en los próximos días. Creo que la semana que viene va a haber sesión en las dos cámaras. Estas sesiones virtuales que vamos a ver cómo funcionan y son una novedad. Pero yo creo que ha tenido mucha presencia Juntos por el Cambio. Mario Negri hubo un momento que como presidente de bloque se lo veía casi todos los días pidiendo que se abra el Congreso, lo mismo para Ritondo, lo mismo para Maximiliano Ferrer de la coalición cívica, y el espacio está muy vivo, o sea, todo el mundo habla con todo el mundo. Después puede haber matices, responsabilidades distintas, hay jefes, digamos, el jefe de gobierno, Horacio, los gobernadores, Morales en Jujuy, en Corrientes Valdés, en Mendoza Suárez, pero todos están muy activos y todos conversan con todos, o sea, con Patricia como presidenta del partido, Cornejo presidente del radicalismo. Hay mucho trabajo que se está haciendo y que quizás no se ve reflejado en los medios todo el tiempo, pero no es que acá hay una desconexión y nadie habla con nadie o está todo el mundo peleado. Te diría que todo lo contrario. Se habla muchísimo, por supuesto siempre hay matices, hay diversidad de opiniones, pero seguimos teniendo como espacio, como Juntos por el Cambio, un cemento que nos une, que está basado en los valores, en la experiencia común, en el haber transitado estos más de 5 años, creo que ya vamos a transitar todos juntos con, repito, esta diversidad, este pluralismo, pero que nos ha encontrado en este camino que nos llevó a ganar las elecciones del 2015, a ganarlas del 2017, a tener un gobierno por 4 años, y bueno, a enfrentar las elecciones del año pasado, que lamentablemente perdimos, pero que hace que estemos juntos trabajando. Y esto a mí gracias por la pregunta, porque me parece que es súper, súper importante. Juntos por el Cambio está más vivo que nunca, más allá de lo que digan algunos periodistas o algunos medios, la verdad es que yo siento que se habla, se conversa, hay este tipo de reuniones virtuales permanentemente, opciones para escuchar a nuestros dirigentes en la virtualidad, te diría que como nunca antes. Así que yo creo que se está trabajando bien, eh, que, eh, que vamos a hacer un buen papel como oposición, y ustedes saben, los politólogos tenemos una frase, cuando nos toca hacer oposición, la oposición está ahí para evitar que los gobiernos gobiernen mal. Y me parece que, pasando al segundo tema, si me permitís. Sí, adelante, dale. Estaba con mi micrófono silenciado. Buenísimo. Pasando al segundo tema, me parece que lo que hemos visto respecto de la cuestión de las prisiones domiciliarias o estos pedidos que empezaron en diciembre y en enero y que como que no nos íbamos enterando hasta que liberan a Vudú, un condenado por corrupción, y después aparece el secretario de Derechos Humanos de la Nación pidiendo, no lo liberan, le dan la prisión domiciliaria, ¿no? Sin ningún factor de riesgo, sin ningún criterio objetivo, para que Vudú hoy esté en su casa como cualquiera de nosotros, con su familia, mirando Netflix, y comiendo papas fritas con vermut todas las tardes. La verdad es que ese me parece que es el primer indicador del éxito o del parcial éxito del plan de impunidad que se ha puesto en marcha hace bastante tiempo, ¿no? Y que es el objetivo de Cristina Kirchner y para el cual Alberto Fernández, aceptando su candidatura. Pará. Vamos a hacer Sí, la gran Patino. sí, Yo te freno. Pará, Laura. dale. Vos me estás diciendo que hay un plan orquestado por actores del oficialismo para garantizar la impunidad de los funcionarios del Sí, gobierno anterior, del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. absolutamente hay un plan de impunidad, porque la señora de Kirchner no le alcanza con haber sido electa presidenta del Senado y volver a tener fueros. Ella necesita que se desmantele cada una de las causas que tiene abiertas, que se le devuelvan sus hoteles, que se le devuelvan sus privilegios y el acceso a los fondos públicos a través de las personas que han sido designadas en las cajas más
importantes y relevantes del Estado, desde el ANSES y el PAMI en adelante. Entonces, sí, esto va de la mano con, acá hay un plan de impunidad, hay un proyecto político de Cristina Kirchner, Alberto Fernández es un instrumento de ese proyecto político, por más que esta es mi opinión, es la opinión de Laura Alonso, y dentro de Juntos por el Cambio hay distintas opiniones. Yo creo que Alberto Fernández hay que ayudarlo como presidente de la Argentina, más aún en esta pandemia, en el medio de una negociación de la deuda, y que apoyar las cosas que le hagan bien al país, pero no dejo de pensar todos los días que es una persona puesta a dedo por alguien que se esconde detrás de él para garantizarse su impunidad y la de sus funcionarios. Entonces va corriendo a los tribunales con un instrumento extraño que prácticamente jamás se había usado, y menos aún en casos de corrupción, el secretario de Derechos Humanos, que pide la prisión domiciliaria de Ricardo Jaime. Y mientras tanto nos enteramos que la Comisión Provincial de la Memoria, con el CELS y con otros actores del gobierno de la provincia de Buenos Aires, también está haciendo pedidos que terminan con este fallo de un juez de casación en la provincia que hace un fallo solo y dice, bueno, visto la pandemia, si se cumplen estos requisitos, los jueces pueden liberar o dar prisión domiciliaria a los presos, sin ningún control prácticamente, ¿no? Entonces, ¿qué aparece acá? Y acá yo te digo algo, yo me siento una ciudadana, obviamente, con una trayectoria política de más de una década, pero me siento una ciudadana, un par de todas las personas como vos, o como todas las personas que están escuchando esta conversación, y a mí me ha sorprendido gratamente la reacción de la sociedad argentina, en favor de la ley, en favor de los valores, de que la ley es el contrato social que nos mantiene vivos en paz, donde se marca qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y que hay una gran parte de la sociedad argentina que no está dispuesta a aceptar ningún tipo de impunidad para nadie, desde el violador, el abusador o el asesino hasta un corrupto. Y creo que ese es un indicador saludable. Me parece que la protesta social y la incomodidad de gran parte de la sociedad argentina, incluso de votantes de este gobierno, permitió que el gobierno tomara nota y reculara en chancletas, ¿no? Como decimos habitualmente. Pero revela todo esto un sentido político. Acá hay un proyecto político. Y me parece que hay que leer entre líneas. Y este fin de semana hubo algunas columnas políticas muy interesantes respecto de que algunas personas que rodean a Cristina Kirchner y al Instituto Patria y a la Cámpora entienden que Alberto Fernández es un presidente de transición. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como oposición frente a esto? Lo que dije antes, marcar los errores del gobierno, colaborar con el gobierno cuando corresponde para ayudar a la Argentina, cuando no corresponde, forzar las negociaciones políticas y los acuerdos políticos que haya que forzar, y seguir construyendo nuestro camino como proyecto político alternativo en el 2023 y en vistas de las elecciones intermedias del 2021, para que haya concejales, diputados provinciales, diputados nacionales y senadores nacionales de Cambiemos, y senadoras y diputadas y concejalas que accedan a bancas el año próximo. Está bueno. Ahí tengo una pregunta que en realidad, bueno, surgió antes en los formularios que mandó la gente, pero también en los comentarios que están escribiendo ahora las personas que están participando. Y voy a leer una de las preguntas de Silvia Torres, que dice: la presión social es lo único que puede marcarle el punto a este gobierno y sabemos que les molesta mucho. Me parece que el ejemplo de lo que vos contás, de cómo retrocedieron en chancletas con el tema de los presos, cuando primero Alberto Fernández mismo medio que validó lo que estaba ocurriendo, y a raíz del rechazo social que se generó en toda la Argentina, volvieron para atrás, y hoy, ayer y antes de ayer, con manifestaciones muy claras en contra de que liberan a los presos, pero contradictorias con lo que su gobierno y ellos mismos habían dicho hace poquito tiempo. Entonces, por ahí un poco la pregunta es: ¿cómo ves vos ese rol de la sociedad? Hablás de que te sorprendió gratamente el rol de la sociedad ahora, también creo que tuvo que ver con el año pasado,
cuando fue las marchas en todo el país del Sí se puede, que surgió mucho más de las bases que de los dirigentes. Entonces, un poco la pregunta es, ¿qué pensás vos de esa presión social? ¿Cuál es el canal, las redes, las cacerolas, digamos? La ¿Qué política, pensás todo. vos de ese rol? Mira, yo me metí en política en el 2009. Yo venía de trabajar casi 9 años en una fundación, en Poder Ciudadano, en los temas de transparencia, de calidad institucional, de defensa de la democracia, y en 2009 tuve como una suerte de llamado personal y también preocupación cívica por lo que veía era, sobre todo, y te digo antes de la crisis, inmediatamente después de la crisis del campo, lo que veía que se podía transformar en un gobierno de autócratas, ¿no? Y me parecía que hacia eso iba el primer gobierno y lo que después fue el segundo gobierno de Cristina Kirchner. Y ahí decidí meterme en política y bueno, acepté ser candidata y la verdad es que fueron años muy duros para la República, pero la sociedad, un sector importante de la Argentina, empezó a manifestarse desde la crisis del campo, y yo recuerdo muy bien una movilización espontánea que hubo en 2012, que fue muy fuerte. ¿Y qué quiero decirte con esto? Como yo soy cientista política y a mí me interesa ver los movimientos de la sociedad, hace muchos años, yo te diría que ya una década, desde la crisis del campo para acá, pasó más de una década, hay un sector muy claro en la Argentina, y no quiero decir social porque creo que cruza a todas las clases sociales. Creo que hay hay una gran parte de la sociedad argentina que no está dispuesta a vivir en el atraso, en la injusticia, en la impunidad. Que en el 2012 empezó a salir a la calle, que votó en 2015, que votó en 2017, y que lamentablemente el año pasado hizo que con su voto nosotros perdimos las elecciones, pero hubo un 41% o más de la sociedad argentina que sigue diciendo que quiere vivir en un país en paz, donde se respete la ley, donde los contratos sean respetados, que quiere estar en el mundo, que quiere ser parte del concierto de las naciones, que no quiere ser un país aislado, que quiere una educación pública moderna, orientada a los nuevos trabajos, que quiere que la Argentina haga reuniones del G20 todos los años, que no quiere Chávez, que no quiere Maduros. O sea, hay ahí algo muy importante en favor de la libertad, del respeto, de la tolerancia, del emprendedor, de la iniciativa privada, del déjame hacer. O sea, vos como Estado, dame los servicios con calidad, con transparencia, sin robar, que yo puedo hacer solo. Vos, Estado, ayúdame, dame la plataforma, poneme normas claras, dame la posibilidad de invertir, aunque sea en mi pequeño negocio o en mi gran negocio o en una idea, y permitime crecer como ciudadano, ganándome mi propia plata. O sea, la mitad de los argentinos o más no quiere vivir del subsidio estatal. Por eso este es un momento central para lo que nosotros desde Juntos por el Cambio como valores y principios y prácticas encarnamos. Está muy bien, y a mí, a partir de lo que conversabas, me recuerdo hace poquitos días, con esta excusa de la pandemia, se empezó a volver para atrás con algunas cuestiones que tienen que ver. ¿Se escucha bien, Laura? Sí, yo te escucho perfecto. Sí, Perdón, perfecto. porque llegó un mensaje. No, con volver al papel, nosotros trabajamos mucho, y vos fuiste también una de las que trabajó fuerte en eso, en digitalizar la gestión del Estado, que todo el Estado se haga en formato digital, y vimos como la IGJ ahora prohibió la inscripción de sociedades en digital, justo en el momento, además de la paradoja de la pandemia, que no podemos salir, la gente no puede inscribir una sociedad, antes lo podía hacer, y bueno, con todo el tema de los sobreprecios de los alimentos, también hubo una norma que habilita en caso de emergencia, cuando se cae internet por una hora, que puedan utilizar el sistema tradicional en papel, que permite antedatar y armar, un poco
da pena ver cómo se está volviendo para atrás con muchas transformaciones que creo que son muy importantes. Y ahí voy a otra de las preguntas que surgieron, que es un poco desde lo técnico, como cientista política, ¿cuál es tu opinión o cuál es el estado de las causas que vos empujaste mientras fuiste titular de la Oficina Anticorrupción? Esa es una parte de la pregunta, y la segunda parte de la pregunta es como persona, o sea, como Laurita, que te dicen, te decimos, digamos, ¿qué sentís vos cuando sentís que todo ese esfuerzo, sentís que fue un esfuerzo tirado por la basura, tirado por la borda, sentís que no agregó valor? O sea, ¿qué emociones te genera esa situación? La primera, no me genera bronca, digamos, al contrario, me pone en alerta, yo creo que es como una cosa de instinto animal. Y voy a hablar del tema del gobierno digital y de todo lo electrónico y las reformas de transparencia que se hicieron durante los 4 años de la administración de Cambiemos, para lo cual te anticipo que voy a empezar a escribir un libro en unos meses, espero publicarlo el año próximo. Yo creo que al contrario, nosotros hemos hecho cosas que la gente en general no conoce, vinculadas a la transparencia, a un mejor sistema de contrataciones públicas, a tratar de evitar situaciones donde le das el contrato a un amigo. Por ejemplo, esto del tema de la compra de los alimentos es un caso clarísimo de negociación incompatible, que además tiene que ver con un tema de falta de transparencia. Pero si vos te pones a leer hoy cualquier documento de transparencia gubernamental o transparencia judicial o incluso transparencia legislativa, no hay forma de hablar de transparencia sin hablar de digitalización de procesos. Y digitalizar procesos significa que el expediente electrónico tiene que funcionar de principio a fin para cualquier situación, desde el nombramiento de una persona en el Estado hasta una contratación o el manejo del presupuesto público, y que toda la información que es pública no solo debe estar guardada en los archivos y si alguien te la pide se la das, no, debe ser de acceso completamente público. Entonces ahí, de nuevo, un gobierno que elige volver al papel atrasa. ¿Se entiende lo que digo? O sea, esa decisión, que es una decisión parcial, que busca atacar el expediente electrónico, el sistema de expediente electrónico que nosotros, o el gobierno de Mauricio Macri, con el trabajo de muchísima gente en toda la administración, puso en marcha, es sinónimo de atraso, de ineficiencia y de corrupción. Entonces, todo lo que signifique atacar lo electrónico y lo digital tiene que ponernos en alerta. Yo no me enojo más, porque ya soy Laurita, ya soy Laurota, porque soy una señora grande. Entonces yo no me enojo, pero me pongo en alerta. Escribí una columna en La Nación, incluso arriesgando unas propuestas o algunas ideas para el gobierno nacional, para colaborar con la transparencia en la pandemia, porque todos sabemos que las emergencias son amigas de la corrupción, en la Argentina y en todos los países del mundo. Entonces, escribí una columna que la pueden buscar por ahí, creo que se llama Transparencia y Digitalización frente a la pandemia o algo así, hace unas semanas después del escándalo de la compra de alimentos. Y ahí me parece que nosotros lo que tenemos que ser es custodios de los cambios que hicimos para que funcione mejor la administración pública y seguir pidiendo reformas en este sentido. Y ese es un poco el trabajo que yo como ciudadana y exfuncionaria me permito hacer. Pero la verdad es que sí creo, y eso fue una alerta para muchos de nosotros, esos decretos que firmó el presidente y alguna resolución de la Oficina Nacional de Contrataciones, no son una buena señal en materia de transparencia estatal y de mayor eficiencia. Después me preguntaste el tema de las causas. Y la verdad es que es duro, ¿no? Cuando vos ves a Vudú en prisión, digamos, domiciliaria, como estamos todos nosotros, que no estamos en prisión, pero estamos en cuarentena. Y es un poco injusto porque todos hemos visto ese juicio que fue oral y público, donde se lo condenó de manera pública, repito, donde todas las audiencias de juicio fueron transmitidas por internet, eh, donde había fiscal de juicio, más allá de que hubiera 2 querellas del Estado. Te da un poco de bronca, pero al mismo tiempo eh, te, mm, te lleva a pensar en cuántas cosas todavía nos quedan por
fortalecer, por reformar en el ámbito de la justicia y por cambiar. Entonces yo creo que nosotros, y vuelvo a lo que dije antes, porque no quiero dejarlo pasar, Juntos por el Cambio es una alternativa de poder. No somos un grupo de amigos jubilados que nos chateamos o nos vemos por Zoom cada tanto. Somos una alternativa de poder y creo que tenemos que seguir trabajando en ese sentido. Repito, Sí. haciendo una oposición responsable, que es marcando los errores, pidiendo explicaciones y haciendo propuestas. Sí, Nunca antes se había avanzado. Sí. no, no, perdón, terminé y te hago un comentario. No, y nunca antes se había avanzado en políticas de transparencia y en la investigación de la corrupción como se avanzó en los 4 años de la gestión de Cambiemos. Este es un dato que es histórico y es un dato palpable. Entonces, desde ahí nosotros tenemos que seguir construyendo políticamente, nos tenemos que seguir construyendo como alternativa. Y este es un espacio donde no hay lugar para la corrupción, no hay lugar para la impunidad, donde elegimos la transparencia, donde ha hecho muy bien el jefe de gobierno en separar a los funcionarios que han sido sospechados por un par de contrataciones, se abrió una investigación interna. Ese es nuestro contrato social con nuestro electorado, con aquellos que nos han elegido durante muchos años y que nos van a seguir eligiendo. Sí, un poco, yo por ahí trabajamos muchas cosas juntos en esos 4 años que estuvimos en el gobierno, y a mí me pasan dos cosas. Sobre las causas vinculadas con la corrupción que imputaban o que involucraban a funcionarios del gobierno anterior, no me sorprende que no estén avanzando. No sé, vos conocés el caso de Muñoz, que era el testaferro de Kirchner, y que nosotros recuperamos la justicia, y nosotros teníamos desde la AVE la responsabilidad de administrar y arrancamos el proceso de subasta de un inmueble de Puerto Madero, o un yate de Clarence en Miami, un departamento en Miami de Clarence, que él mismo reconoció que fue obtenido a partir del lavado de dinero. Yo no me sorprende que eso esté probablemente sin ningún avance y no vaya a ocurrir nada en el corto plazo, a pesar de que debiera ocurrir. Y esa es la parte que como político, estoy en el alerta, y nuestro trabajo es recordarlo para que haya esa presión social para que las instituciones funcionen. Pero después también me pasa, que seguramente a vos en la Oficina Anticorrupción te pasará también, que hay un montón de cosas que se avanzaron en la gestión anterior, la gestión que estuvimos juntos trabajando, y que casi porque sí las desactivan, digamos, en la AVE. Hay un montón de cuestiones que no tenían que ver con la cuestión política. Teníamos programas para poner inmuebles a disposición de ONGs, de provincias, de municipios, sin una mirada política, sino tratar de que cada inmueble del Estado sirva para la comunidad en la que estaba. Y la verdad que desactivaron todo simplemente porque lo desactivaron, no por una razón política. Y ahí sí me da, después de haberle dedicado 4 años y tantas horas, esos 4 años, como la pena de vivir en un país que no logramos consolidar aprendizajes de la estructura burocrática estatal, de que estos 4 años que se construyó un montón de capital desde la burocracia del Estado, bueno, cuando yo estoy convencido que somos un proyecto de poder y que tenemos una posibilidad cierta de volver al poder, y no es menor que Juntos por el Cambio se mantenga unido después de todo lo que pasó, da pena decir, bueno, vamos a tener que volver a arrancar de cero en un montón de cuestiones, ¿no es cierto? Mira, yo creo que no conozco, y ya me contarás con más detalle lo que para mi libro, los retrocesos que ha Gracias. habido en la AVE. Me parece que todo lo que, justamente, nosotros avanzamos tanto que para un sector de la política argentina, que es el que lamentablemente hoy nos gobierna, todos los avances que nosotros hicimos le genera, o sea, todos los retrocesos que ellos hacen, eh, básicamente habla de este gobierno y de Sí. su vocación por la no transparencia, voy a ponerlo así para no ser salvaje y decir otras cosas. Entonces, esto es lo que nos debe poner en alertas a nosotros como dirigentes, y ahora se me acaba de ocurrir una idea que me parece que va a estar buenísima, que es de acá al 10 de diciembre hacer un informe en todos los ámbitos, modernización de transparencia, anticorrupción, por ejemplo, en la Agencia de Bienes del Estado, en ANSES, todos los retrocesos que ha habido. Porque me parece que Pasó. justamente
bueno, es nuestro trabajo, es el trabajo, digo, como espacio político, ¿no? Como espacio opositor, es evitar que haya retrocesos, si suceden, documentarlos y proponer cómo salir de ahí. Después es el gobierno el que decide, pero nosotros tenemos un compromiso con las personas que nos han votado o los que podrían votar este espacio en el futuro. Y tenemos que hacer ese trabajo. O sea, ahora nos toca hacer oposición. Bueno, ¿qué hace la oposición? La oposición evita que el gobierno gobierne mal. Bueno, pero hay veces que los gobiernos quieren gobernar mal. Entonces, cuando un gobierno elige ir en contra de la transparencia, nuestro rol es marcarlo, y es marcarlo no solo ante el electorado, ante todos los argentinos, sino también en las instancias internacionales. Entonces, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer. Me parece que el año recién comenzó, que el gobierno está en el medio, y todos los gobiernos, los provinciales también, y los locales, están en el medio de una emergencia. Aquellos que no somos funcionarios tenemos la oportunidad de estar vigilantes y alertas frente a determinadas situaciones. Con respecto a las causas judiciales de corrupción, la justicia sigue estando bajo la lupa. Y yo creo que hasta que los jueces no asuman que los ciudadanos los están mirando en serio y que el enojo y la falta de confianza hacia la justicia va en desmedro de la Constitución, de la legitimidad de los poderes del Estado, y que los jueces son parte fundamental de la República, vamos a seguir teniendo en momentos complicados. Pero yo creo que esas causas están, yo creo que tarde o temprano Vudú vuelve a la cárcel, y creo que las causas van a seguir avanzando, por más esfuerzo que la señora de Kirchner haga por ser absuelta, porque ese es el objetivo. El objetivo no es que no pase nada, el objetivo de Cristina Kirchner es su absolución. Entonces ahí también es donde nosotros tenemos que estar súper, súper atentos. Ella quiere que la absuelvan en todas las causas y quiere que le devuelvan todos sus hoteles y todas sus propiedades. Eso me parece que es lo que nosotros como oposición tenemos que estar atentos para evitar que suceda. Está clarísimo. Por ahí, muchos de los comentarios, yo voy tratando de leer también los comentarios que van haciendo, está muy inquieto y activo el chat, digamos, hay como una sensación, que yo por ahí hago un comentario, de que la reacción de Juntos por el Cambio no es todo lo fuerte o lo vehemente. A mí me parece que siempre es importante tratar de tener una mirada, una perspectiva por ahí más histórica, digo, van menos de 6 meses de gobierno de Alberto Fernández, y obviamente en el medio además ocurrió una situación inesperada como el coronavirus, con lo cual entender también que parte del desafío es que la sociedad se mantenga activa y vigilante, y no solamente que se mantenga, digamos, no solamente los funcionarios públicos, digamos, sino, o los dirigentes políticos, sino que la actividad, la sociedad se mantenga activa y vigilante. Y eso, varios de los comentarios que hay, es con esta sensación de que Juntos por el Cambio no está hablando con la frontalidad o con la dureza que algunos creen que debiera hablar. Mira, yo vuelvo a mi comentario anterior. Yo creo que hay diversidad de tonos, de tonalidades en Juntos por el Cambio, y hay distintas responsabilidades, pero me parece que hay de todo. Hay voces más vehementes, como puede ser Patricia o Miguel Ángel Pichetto, voces más contemporizadoras. Yo creo que al contrario, a mí me parece que entiendo que uno puede desesperarse en la cotidiana y en el día a día, pero me parece que somos un rival potente, y creo que eso el gobierno y los actores que están en el gobierno lo tienen claro, y que la sociedad, que hay un sector importante de la sociedad que sigue confiando en que este espacio político está articulado y que lo va a representar siempre y nunca lo va a abandonar. Sí, perfecto. Otra pregunta que surgió que tiene que ver también con esta reacción, que generó también una reacción social muy fuerte, fue esta decisión de Sergio Massa y de Cristina Fernández de Kirchner de darle un plus salarial a los funcionarios o a los empleados públicos que participen o que tengan que ir a trabajar durante la cuarentena en el Congreso Nacional. ¿A vos qué te generó esa noticia?
Bueno, a mí me genera el mismo enojo que a todos los que nos están escuchando, sobre todo porque hoy el empleado público en cualquier nivel de gobierno es de alguna manera un privilegiado porque tiene garantizado su ingreso. Y todos sabemos que los que no tenemos ni planes ni subsidios y nos tenemos que ganar la vida en nuestro comercio o como profesionales independientes, no tenemos un ingreso asegurado, lo tenemos que salir a ganar a la calle y ahora no lo estamos ganando porque estamos respetando la cuarentena, porque respetamos la ley, respetamos las restricciones, porque somos gente civilizada y educada. Entonces a mí me dio un poquito de, me pareció como que están totalmente desconectados de la realidad, que es un poco más de lo mismo. Me parece que vos te acordás, porque vos fuiste funcionario al mismo tiempo que yo, que nosotros tuvimos congelados los salarios por más de un año. No sé si vos recordás eso. Sí, sí, lo recuerdo perfectamente porque me impactó en mi economía A familiar. todos nos impactó. Sí, Exacto, sí, sí. el presidente Macri nos congeló el salario de todos los altos funcionarios de la administración durante un año, y la verdad es que todos continuamos en nuestro puesto porque estábamos haciendo el trabajo. Primero, o sea, mucha gente le impactó, otros pudimos llevarla un poco mejor, pero nadie abandonó su puesto de trabajo. Entonces, cuando yo escuchaba a Cafiero el otro día decir, estamos todos trabajando. Nosotros también trabajábamos todos los funcionarios todos los días del año, pero cuando el presidente Macri consideró que había que congelarnos los salarios, lo hizo. Entonces Sí, me hay que parece que, no tener, o sea, a veces siento que no, digamos, lo que denotan esas medidas es no tener dimensión exacta o que se alejan de la realidad y no entender que hoy tener trabajo es una bendición, tener tranquilidad de que el trabajo que tenés lo vas a poder continuar teniendo es otra bendición. Y además para los que tenemos pasión por lo público y vocación de servicio desde lo público, desde la política, estar en el gobierno nacional es un enorme orgullo y una enorme posibilidad, con lo cual, digamos, la excusa de estamos trabajando todo el día es lo que se supone que un funcionario que tiene vocación para esto haga, digamos. No, no me parece que eso sea bueno, la causa con la cual no, entonces no acompañar el esfuerzo que está haciendo todos los argentinos. sí, esto igualmente, a ver, no quiero cargar las tintas en Cafiero, porque en realidad Cafiero es un exégeta, un repetidor de lo que dijo el presidente de la Nación. O sea, Alberto Fernández dijo, no me parece que haya que bajar los sueldos de los altos funcionarios en este contexto porque X cosa. Lo dijo el presidente argentino, al que evidentemente le importa un bledo si quiere tener un gesto de una rebaja temporaria mientras dure la pandemia del 20 o el 25% del ingreso de los más altos funcionarios que tienen sueldos, por supuesto que no están acordes con los de otros países, pero que son mucho más altos que una jubilación mínima o que el sueldo de un docente o de un maestro o de un enfermero en un hospital público, incluso privado. Entonces me parece que también ahí el presidente Alberto Fernández con una visión ideológica va muy desconectada, pero recontra desconectada de la realidad de los argentinos, dice, nosotros no nos vamos a bajar los sueldos. Y entonces esto parte de la cabeza del Estado, que es el presidente. Y me parece que sí es bastante grave, porque un recorte del 20 o el 25% temporario por 3, 4 o 6 meses no le va a dañar la economía a ningún alto funcionario del gobierno nacional, sobre todo porque hay muchos de ellos que viven de otras fuentes de ingreso digamos, y perfectamente pueden sobrellevar sin pasar ninguna penuria un recorte salarial, incluso te diría hasta simbólico, que sería un gesto que le haría muy bien a la sociedad. Totalmente. Te hago, ya estamos llegando más o menos a la hora Dale. que estaba previsto que dure la reunión y vamos a tratar de ser puntuales, pero tengo un comentario y una pregunta. Una de las personas dice, bueno, Laura, que en Ciudad de Buenos Aires se diferencien del gobierno nacional y la idea esta de, digamos, la posición del gobierno de la ciudad, también entendiendo que están gestionando, que tiene una crisis sanitaria y que es fundamental para ellos trabajar de la mano del gobierno de la provincia y del gobierno nacional, pero también hay otra persona que pone es momento de que aprovechen a los que estamos de este lado de la pantalla, úsennos, aprovechen esto y díganos qué podemos hacer y ayudar. Que me pareció muy bueno el comentario y Bueno, quería ver qué.
Yo creo que la mejor manera de ayudar es estar alertas y vigilantes y ser parte de este camino, ¿no? Y seguir siendo parte de esta historia. Todos los que seguramente están del otro lado han hecho algo en este espacio, o han sido funcionarios, o concejales, o fiscales, o presidentes de mesa, o han repartido una boleta, o han ido a un timbreo, han estado en una esquina. Y todo eso me parece que es una forma de colaborar. Hoy hay que estar muy vigilantes y muy alertas, desde el municipio donde uno vive hasta el gobierno provincial o mirando un juez. Toda la información hoy circula, las redes sociales ayudan muchísimo para que nos enteremos de cosas que quizás antes podrían haber pasado inadvertidas. Por ejemplo, el otro día me contaba Patricia Bullrich que en Escobar el municipio decidió estatizar una clínica y le va a poner de nombre Néstor Kirchner. Y los concejales de Juntos por el Cambio en Escobar, por supuesto, se opusieron a esto, hicieron una manifestación pública, pero empezó a circular en redes sociales y en realidad tomó más dimensión cuando esa información llegó a un medio nacional. Entonces hoy la información circula. Patricia, como presidenta del partido, tiene una visión muy abierta y me consta en ese sentido de dejar hacer, de que cada uno de nosotros de nuestro lugar, pero siempre atados a nuestros valores fundacionales, marquemos las diferencias, marquemos los errores y hagamos una oposición constructiva y responsable. Como vos decías, Horacio tiene una responsabilidad, pero Horacio es una persona que es fundadora del PRO en este caso y que ha sido parte también de Cambiemos y de Juntos por el Cambio y que lo es, y me parece que dentro de sus responsabilidades está haciendo un muy buen trabajo, tiene un equipo muy bueno, un equipo sanitario, pero también un equipo económico muy bueno en la Ciudad de Buenos Aires, y creo que él va a marcar las diferencias o marca las diferencias a su manera y con su estilo. Otros somos más vehementes o somos más Sí. irónicos o más mordaces. Y creo que la riqueza de nuestro espacio es justamente toda esa diversidad de voces. O sea, que podemos tener múltiples tonalidades a la hora de hacernos escuchar, desde una protesta virtual hasta un pedido de informes en el Congreso o un tuit irónico que puedo poner yo, por ejemplo, ¿no? O una declaración de Juntos por el Cambio, o una declaración de un gobernador de Juntos por el Cambio. O sea, todos aportamos distintos lugares. Hago un comentario, una pregunta que por ahí la respuesta es ¿por qué no se ve mucha visibilidad en los medios nacionales? Y eso es parte de las discusiones o de los ajustes que hubo en el gobierno anterior. Se limitó mucho el aporte de, dinero estatal a los medios, y eso se revirtió en esta gestión. Y eso eventualmente, en muchos casos, yo no tengo dudas que tiene que ver con la posición que están tomando muchos medios respecto del gobierno, que también cuando la ven crecer a Cristina o se corre el velo y queda claro que el gran factor de poder del gobierno hoy es Cristina, los medios también se asustan porque saben que se les puede volver en contra. ¿Qué te genera eso? Mira, yo creo que hay que cuidar al periodismo independiente y profesional, porque todos sabemos que hay actores de la política que hoy están en el gobierno nacional que van a tratar de cooptar medios, de abrazar fuerte a los periodistas y de financiar la opinión sesgada y partidista de algunos. Esto ya lo vimos, es una película que se repite, pero hoy tenemos múltiples formas de hacer circular la información. Y creo que nosotros tenemos que trabajar también explotando al máximo todos esos canales. Vos pensás que yo, por ejemplo, o sea, vos sos una persona que perfectamente podría hablar en un medio nacional, incluso a mí cada tanto me piden, yo la verdad es que no estoy saliendo, estoy haciendo este tipo de cosas y la semana pasada, recién después de varios meses, acepté hacer una entrevista telefónica con el canal de La Nación, pero la verdad es que no tengo hoy una responsabilidad institucional o ni siquiera partidaria. Entonces, a ver, soy una argentina más con opinión que se manifiesta a través de sus redes sociales. Y me parece que eso no es menor. Y que recibo, así como recibo un montón de insultos, también recibo un montón de apoyos. Me parece que tenemos que hacernos escuchar como partido, lo hace, y como espacio político multipartidario, lo hacen quienes corresponda, y aquellos que somos ciudadanos, con nuestra voz,
con todos los mecanismos que tenemos, también debemos hacernos escuchar. Y Bueno, creo que hacemos, a ver, y para cerrar, yo creo que la Argentina, nosotros le hemos hecho y seguimos haciendo un gran favor para que en este país se respete la Constitución, a pesar de que hay algunos que no les gusta respetarla nada. Entonces tenemos que seguir existiendo, tenemos que seguir teniendo esta diversidad de opiniones y cuidando la Constitución y promoviendo nuestros valores, que son todos los que recité antes: la libertad, la democracia, el creer en el mundo, en el multilateralismo, en la cooperación global, en la iniciativa individual, que hace parte del progreso colectivo. Entonces, todos esos valores y esa historia que nos acompaña es la que tenemos que potenciar en estos tiempos que son un poco duros bueno, para yo te todos. hago, para ir cerrando y respetando el tiempo, después te voy a leer un comentario que me hicieron recién y que me pareció muy, muy bueno, pero antes te hago la última pregunta. Arrancamos hablando de lo local. Vos sabés que yo trabajo políticamente en San Isidro y milito hace mucho tiempo acá, y esta fundación trata de generar políticas públicas para San Isidro. ¿Qué mirada tenés vos desde lo institucional en la provincia de Buenos Aires, en lo municipal? ¿Algún comentario al respecto de Sí. cómo ves las instituciones en la provincia de Buenos Aires y a nivel municipal? Yo creo que nosotros tenemos que cuidar también y custodiar algunas de las reformas importantes que promovió María Eugenia. Por ejemplo, la prohibición de la reelección indefinida de los intendentes. Ese es un aporte que hicimos claramente desde Cambiemos y que lo hizo y lo promovió María Eugenia Vidal como gobernadora, que nosotros tenemos que cuidar que se cumpla. Y tenemos que seguir promoviendo el recambio de los liderazgos locales, no, por un tema de salud republicana. O sea, no se puede ser republicano en lo nacional y populista en lo local. O sea, a mí no me entra en la cabeza, no va en mis valores. Tenemos que tener gobiernos locales con alternancia, que sean eficientes, que sean digitales, que sean transparentes, fundamentalmente transparentes, que le brinden buenos servicios a los vecinos. Y yo creo que ahí hay un gran desafío. Entonces, custodiemos también, porque parte de todo este entramado de la liberación o las prisiones domiciliares en la provincia de Buenos Aires tiene que ver con desandar todo el camino de la investigación de la corrupción en la provincia que llevó adelante y que lideró María Eugenia. No nos olvidemos de eso, porque ahí también hubo maniobras para liberar a un juez corrupto y a un montón de operadores judiciales de la vieja época de la provincia, bastante corruptos, no, totalmente corruptos, porque por eso estaban en la cárcel o están en la cárcel. Entonces creo que si vos me decís qué cosas custodiarías, para mí es fundamental custodiar la ley provincial que prohíbe las reelecciones indefinidas de los intendentes, porque eso va a permitir oxigenar, como lo hicimos nosotros, como Cambiemos, y lo haremos como Juntos por el Cambio, los liderazgos locales. Y creo que eso es fundamental para seguir construyendo desde la base. O sea, un intendente no está descolgado de quién va a ser presidente. Entonces Totalmente. nosotros tenemos de alguna forma que volver a andar un camino que empezamos con Mauricio hace muchos años y que bueno, tenemos que volver a andar, no sé detrás de qué figura, ya se decidirá como corresponda cuando nos acerquemos a la elección del 2023, pero antes tenemos la elección del 2021. En el 2021 se eligen concejales, o sea, vos podrías ser un genial candidato a concejal en San Isidro, se eligen diputados y diputadas y se eligen senadores. Entonces tenemos que trabajar pasos cortos, ¿no? Paso a paso, pasitos de bebé. Entonces lo que tenemos por delante es 2021. Y ahí me parece que vamos a hacer de nuevo una gran noticia para la República y para el desarrollo de la Argentina. Bueno, Laura, yo te agradezco muchísimo tu disponibilidad, te agradezco además muchísimo el tiempo que trabajamos juntos. La verdad que fue un placer todas las cosas que hicimos para tratar de trabajar y recuperar estos bienes de la corrupción, del narcotráfico, del lavado de dinero, de la trata de personas, y siempre encontré en la Oficina Anticorrupción un aliado para tratar de avanzar y en eso, y bueno, la verdad que fue un placer trabajar juntos, y por ahí quiero cerrar con un comentario que me gustó mucho, porque me parece que refleja un poco lo que yo pienso y lo que creo que muchos de los que estamos acá pensamos, y lo que también creo que pensás vos, que dice: Juntos por el Cambio necesita de nosotros y nosotros de ustedes. Busquen la forma que podamos trabajar en equipo, ustedes y nosotros, y organizados, pónganse a trabajar en ese sentido. Quizás
con el comentario de que sería un nosotros en todo el tiempo, a lo largo de toda la oración, digamos, pero que esto no es un tema que lo van a resolver los dirigentes políticos de Juntos por el Cambio, ni tampoco es un tema que lo van a resolver únicamente la sociedad activa, digamos, que tenemos que trabajar y entender el rol de cada uno y movilizar, a que la sociedad se movilice y los dirigentes políticos también estemos a la altura de la situación y de los momentos que vive la Argentina. Así que me parecía que como cierre era una buena frase. Hay 43 nuevos mensajes que no pude leer, no llegar, pero bueno, volverte a agradecer la disponibilidad y este tiempo y el trabajo que hiciste, y bueno, y que sigas trabajando en política y en esta vocación que tenés, que me parece que es muy valiosa y que te agradezco mucho. Gracias a vos, Ramón, por llamarme. Gracias a todos los que están del otro lado. No sé si se ve mi cara o no se ve, creo que no. Me No quedé se como, ve, pero no importa. congelada, pero es mi voz, Lo todos me perdemos. conocen. Y sabes qué, en la complementariedad está nuestro potencial. Yo creo que cada uno de nosotros, sobre la base de todos esos valores y el colaborar y el cooperar y el articularnos, te diría que casi despojados de intereses particulares, sino pensando en el bien común, hemos logrado muchísimas cosas y creo que las vamos a seguir logrando. Yo soy optimista respecto del futuro de Juntos por el Cambio. Ahí está, me gustó ese cierre porque, bueno, yo quería agradecerle a lo largo de toda la reunión hubo más de 200 personas que participaron, el otro día también en otra charla, mucha gente, así que agradecerle mucho a la gente que esté activa, que esté preocupada, que esté ocupada, y bueno, por supuesto también agradecerte a vos y no perder dimensión histórica del momento que estamos viviendo. Yo también quiero cerrar con una nota, no de optimismo sin sentido, sino solamente por ser optimista, sino yo creo que nosotros tenemos la posibilidad de ser un freno para un montón de cosas que están ocurriendo en la República, que el gobierno trató por todos los medios de que Juntos por el Cambio no siguiera unido después de la derrota que tuvimos el año pasado en las elecciones. Juntos por el Cambio sigue firme, seguimos unidos, más que nunca, y eso es lo que a ellos les preocupa, porque sabemos que si nosotros somos capaces de conservar ese porcentaje o representar ese porcentaje relevante de la sociedad que no quiere atropellos, creo que vamos a tener una oportunidad muy grande en el 2021 y en el 2023. Así que nada, le quiero agradecer mucho, mucho a la gente que está participando y por supuesto también a vos. Abrazo. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Seguimos la semana que viene, voy a confirmar después el horario, pero en principio el martes que viene, a esta misma hora, con Esteban Bullrich, en este ciclo de charlas que estamos organizando desde la Fundación San Isidro 2050. Muchas gracias a todos, nos vemos la semana que viene.